Mi madre fingió una enfermedad para que me quedara a cuidarla y perder mi trabajo. Un mes después, descubrí su tratamiento, un viaje a la playa con mi dinero. Cuando volvió encontró sus cosas fuera de mi casa y una nota: te deseo una larga recuperación. Soy un tipo de 28 años, vivo en un pueblito de Ohio y hasta hace poco trabajaba como técnico de mantenimiento en una planta industrial. No era el mejor trabajo del mundo, pero pagaba las cuentas y me estaba yendo bastante bien. Había logrado ahorrar un poco con la idea de mudarme más cerca de la ciudad, conseguir algo más estable y, por primera vez, dejar de depender emocionalmente de mi familia, especialmente de mi madre. Ella siempre ha sido complicada. No voy a decir que fue una mala madre, pero sí una de esas personas que manipulan con el llanto, con la culpa, con frases del tipo: después de todo lo que he hecho por ti o nadie te va a querer como yo. A veces la soportaba por cariño, otras por costumbre, pero ya llevaba tiempo sintiendo que algo en esa relación estaba podrido. Todo empezó una tarde cuando me llamó llorando. Decía que se sentía muy mal, que le habían encontrado una masa en la cabeza y que los doctores sospechaban que podía ser un tumor. Me habló con una voz débil, entrecortada, y me juró que no quería morir sola. Me pidió que fuera a su casa, que la ayudara con las citas médicas, que no podía ni cocinarse. En ese momento no dudé. Dejé el trabajo pensando que sería temporal. Le dije a mi jefe que era una emergencia familiar, vendí mi coche para poder quedarme más tiempo con ella y usé mis ahorros para cubrir medicinas y consultas. Al principio todo parecía real. Se veía cansada, decía tener dolores de cabeza y dormía casi todo el día. Yo me encargaba de todo, limpiaba, cocinaba, hacía las compras y la acompañaba a los tratamientos. Digo tratamientos porque con el tiempo empecé a notar cosas que no cuadraban. Nunca me mostraba resultados médicos, ni papeles, ni recetas con nombres de doctores. Cuando le preguntaba por los informes, me decía que estaban en el consultorio o que el médico no se los había dado todavía. Las fechas de las supuestas consultas siempre cambiaban. Un día era martes, luego jueves, luego me decía que la habían reprogramado. Una vez le ofrecí llevarla yo, y se puso nerviosa, dijo que prefería ir sola porque no quería que la viera en ese estado. Algo empezó a oler raro. Lo confirmé una mañana que me desperté más temprano y la escuché hablando por teléfono en la cocina. Decía algo sobre reservar el hotel y que el paquete incluía desayuno. Cuando entré, se cayó de golpe. Le pregunté con quién hablaba y me soltó que era parte de un retiro médico para pacientes con estrés oncológico. Yo, ingenuo, le creía medias, aunque ya tenía esa espina metida. 2 semanas después desapareció. Me dejó una nota en la mesa que decía algo así como: me fui a relajar, el estrés mata más que el cáncer. Al principio pensé que se refería a algún tipo de terapia alternativa o algo parecido, pero no. 3 días más tarde una amiga suya subió fotos a Facebook donde mi madre aparecía en la playa, con un sombrero enorme, tomando margaritas y sonriendo como si fuera la mujer más feliz del mundo. Llevaba puesta la ropa que yo le había comprado para las citas médicas. Me quedé helado. No solo había fingido una enfermedad para manipularme, sino que además se había gastado mi dinero en un puto viaje de vacaciones. Me dolió más la traición que el dinero. Todo lo que vendí, todo lo que sacrifiqué, incluso el trabajo que había perdido, todo por una mentira. Lo primero que sentí fue rabia, pero luego llegó una especie de vacío, una mezcla de decepción y asco. No podía creer que mi propia madre me hubiera hecho eso. Estuve varios días sin dormir, repasando todo en mi cabeza. Cada excusa, cada lágrima falsa, cada te necesito. Empecé a ver toda mi infancia con otros ojos, como si de repente las piezas encajaran. Recordé todas las veces que me hizo sentir culpable por querer alejarme, todos los chantajes emocionales disfrazados de amor. Y entendí que nunca iba a cambiar. Así que tomé una decisión. Cuando vi que había vuelto a la ciudad, esperé a que saliera a hacer compras y empecé a empacar todas sus cosas. No lo hice con furia ni con gritos, solo con una calma que hasta a mí me sorprendió. Metí su ropa en bolsas, sus cosas personales en cajas, y las dejé ordenadas frente a la puerta. Luego escribí una nota corta, la pegué con cinta en la puerta y me fui. La nota decía: te deseo una larga recuperación, mamá. No la volví a ver después de eso. Un par de días más tarde recibí mensajes de mis tíos, de mis primos, todos repitiendo el mismo discurso de cómo puedes hacerle eso a tu madre. Les mandé capturas de pantalla del Facebook, las transferencias, los mensajes donde decía que le quedaban pocos días de vida. Yo me quedé solo, sin trabajo, sin coche y con una rabia que me comía por dentro.
No me arrepiento. Mi madre fingió estar muriéndose para tenerme otra vez bajo su control, y cuando consiguió lo que quería, se fue a la playa con mi dinero. Actualización 1. Habían pasado unos días desde que dejé sus cosas fuera de mi casa y todavía no terminaba de asimilarlo. No era solo la traición, era el peso de todo lo que eso significaba. La casa se sentía diferente, más vacía, pero al mismo tiempo más tranquila. Ya no escuchaba su voz gritando mi nombre desde la otra habitación, ni el sonido del televisor encendido a todo volumen a mitad de la noche. Sin embargo, había algo incómodo en el silencio, algo que me obligaba a repasar una y otra vez lo que había pasado, como si necesitara convencerme de que no había exagerado. Durante los primeros días me aferré a la idea de que ella entendería el mensaje, de que aceptaría que había cruzado un límite y que, aunque me odiara, se quedaría callada y se alejaría. Pensé que, conociéndola, se quedaría en casa de alguna amiga y que todo se enfriaría con el tiempo. Me equivoqué completamente. Una semana después, empezó el circo. El primer día recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar, y lo único que escuché al otro lado fue su voz chillando mi nombre, con ese tono entre llanto y rabia que usaba cada vez que no conseguía lo que quería. Me dijo que cómo se me ocurría dejarla en la calle, que era mi madre, que estaba enferma, que no tenía a dónde ir. Me lanzó un discurso tan ensayado que casi sonaba como si lo hubiera estado practicando frente al espejo. Intenté mantener la calma y le dije que sabía perfectamente que no estaba enferma, que no me iba a volver a engañar. Me interrumpió gritando que todo había sido un malentendido, que lo del viaje había sido una terapia emocional que su médico le había recomendado porque el estrés podía empeorar su condición. Me quedé callado unos segundos, procesando la estupidez que acababa de decirme, y solo atiné a responder que ya no me interesaba escuchar nada más. Le dije que no quería volver a hablar con ella, que ya me había hecho suficiente daño y que si quería seguir mintiendo, lo hiciera lejos de mí. No me dejó terminar. Empezó a sollozar, diciendo que la estaba matando de tristeza, que iba a terminar en la calle gracias a mí, que cómo podía ser tan desalmado. Colgué. Pensé que eso la detendría, pero no. Esa misma noche me llegaron más de 20 mensajes seguidos, todos del mismo número, algunos insultándome, otros pidiéndome perdón y otros en los que juraba que iba a cambiar. Me habló de familia, de amor incondicional, de errores que cualquiera puede cometer. Era la clásica manipulación de siempre, solo que esta vez no me causaba culpa, solo cansancio. Me costó no responderle, pero sabía que si lo hacía, me volvería a arrastrar al mismo juego. Al día siguiente empecé a recibir llamadas de mis tíos. Primero fue mi tía Linda, que me habló con voz condescendiente, como si estuviera regañando a un niño. Me dijo que mi madre estaba muy mal emocionalmente, que no tenía a dónde ir, que yo debía mostrar compasión porque nadie sabe lo que puede pasar mañana. Intenté explicarle lo que había pasado, pero ni siquiera quiso escucharme. Me soltó un yo no me voy a meter en tus problemas, pero recuerda que la sangre no se niega y colgó. A la mañana siguiente me llamó mi tío Rick, el hermano mayor de mi madre. Me habló en un tono más agresivo. Me dijo que era un mal hijo, que si mi padre estuviera vivo se avergonzaría de mí, que una madre siempre se perdona. Lo dejé hablar hasta que empezó a perder el aire de tanto gritar. Entonces le pregunté si sabía del viaje a la playa, si había visto las fotos, si sabía que su hermana me había mentido con una enfermedad terminal. Hubo un silencio incómodo. Le expliqué todo con detalle, cómo me había hecho dejar mi trabajo, cómo había usado mi dinero, cómo había fingido estar enferma. Luego le mandé las capturas de pantalla y las publicaciones de Facebook. No volvió a decir nada. Solo escuché que suspiró y me dijo bueno, eso no suena bien antes de colgar. Desde ese momento ninguno de los dos volvió a llamarme. El resto de la familia se dividió como si hubiéramos declarado una guerra. Unos me escribieron en privado diciendo que entendían mi decisión pero que igual podría haberlo manejado mejor. Otros me eliminaron de Facebook, como si yo fuera el villano del cuento. Hubo incluso una prima que me mandó un mensaje diciendo que había humillado públicamente a mi madre y que debía disculparme. No respondí a nadie. Sentía que ya no tenía nada que explicar. Cada palabra que decía parecía alimentar un drama nuevo, así que opté por el silencio. Pero aunque intentara desconectarme, no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. Había pasado casi una semana desde que ella volvió a aparecer y yo todavía estaba sin trabajo. Mi jefe me había dicho que podía volver si encontraba una forma de justificar la ausencia, pero después de todo el escándalo, ya ni siquiera quería regresar a ese lugar.
Mis compañeros sabían lo que había pasado porque mi madre, en su infinita necesidad de atención, se encargó de contarle a medio mundo que su hijo la había abandonado enferma. Uno de mis antiguos compañeros me escribió por Facebook para decirme que ella se había presentado en la planta pidiendo hablar con el encargado, diciendo que necesitaba dejarme un mensaje. No tengo idea de qué habrá dicho, pero ese fue el punto en el que decidí cortar por completo cualquier conexión con ella. Cambié de número, bloqueé a casi toda mi familia y me quedé con un círculo muy pequeño de amigos. Durante esos días pasé por una mezcla de enojo, alivio y tristeza. Era como si estuviera de luto por alguien que aún estaba vivo. No solo había perdido a mi madre, sino la idea de lo que creía que era mi familia. Empecé a recordar situaciones pasadas con una claridad que me dolía. Como aquella vez en que fingió un desmayo porque no le quise prestar dinero, o cuando inventó que mi padre había dejado una deuda para obligarme a vender mi moto. Todo tenía sentido ahora. Cada mentira era parte del mismo patrón: manipular, usar la lástima, hacerse la víctima, lograr lo que quería y desaparecer cuando ya no le servía. Lo más jodido fue darme cuenta de que, a pesar de todo, parte de mí todavía quería creer que cambiaría. Me costaba aceptar que esa persona nunca iba a ser diferente. Me tomó semanas dejar de revisar el teléfono esperando un mensaje sincero, una disculpa real. Pero lo único que llegaban eran más intentos de manipulación, más llamadas de números nuevos, más intentos de meterse de nuevo en mi vida. En algún momento comprendí que no era tristeza lo que sentía, sino desintoxicación. Estaba aprendiendo a vivir sin culpa, sin sentirme responsable por ella. Un día, mientras revisaba mis cosas para buscar un documento, encontré la nota que le dejé en la puerta: te deseo una larga recuperación, mamá. La leí varias veces y me di cuenta de que, aunque suene cruel, fue la primera vez que le hablé con total honestidad. Ya no era una frase sarcástica. Era casi una declaración de independencia. No sé si algún día vaya a perdonarla, pero sí sé que no volveré a dejar que su voz tenga poder sobre mí. Esa fue la semana en la que aprendí que a veces ser el mal hijo es la única forma de sobrevivir. Actualización 2. Había pasado un poco más de un mes desde todo el desastre con mi madre y, aunque las cosas seguían lejos de estar bien, al menos ya me sentía con algo más de control sobre mi vida. Conseguí un trabajo temporal en una empresa de mantenimiento más pequeña. No era gran cosa, pero me ayudaba a pagar el alquiler y a distraerme. Me había propuesto no pensar más en ella, pero justo cuando empezaba a sentir que la calma volvía, apareció otro golpe, uno que me devolvió toda la rabia que creía haber superado. Todo comenzó con una carta del banco que encontré entre el correo acumulado en la puerta. Al principio pensé que era algo rutinario, pero cuando la abrí, el corazón se me fue al suelo. Era una notificación de cobro por una tarjeta de crédito que, según ellos, estaba a mi nombre y tenía una deuda que superaba cualquier límite que yo hubiera autorizado. Recuerdo que me quedé mirando la hoja por varios minutos, tratando de entender qué carajos estaba pasando. Yo no tenía ninguna tarjeta activa desde hacía meses. Revisé los detalles y vi cargos recientes, todos hechos en línea: tiendas de ropa, pedidos de comida, compras de electrodomésticos pequeños, incluso un masajeador de pies de casi $500. Los cargos empezaban justo después de que ella se había ido al supuesto retiro médico. No me costó mucho conectar los puntos. Me temblaban las manos del coraje, porque no solo me había mentido con la enfermedad, no solo me había dejado en la ruina, sino que además había tenido el descaro de usar mi nombre para seguir gastando como si nada. Al día siguiente fui al banco. Me atendió una mujer con cara de estar harta de escuchar historias parecidas, pero igual me explicó que para abrir esa línea de crédito se había usado mi información completa: número de seguro social, dirección, correo y teléfono. Todos datos que, obviamente, ella conocía. Le conté todo, desde el principio, y la mujer me dijo que, lamentablemente, esos casos eran comunes, especialmente entre familiares. Me explicó que podía denunciarlo como fraude, pero que debía presentar una declaración firmada y una denuncia policial. Me tomó un rato procesar que iba a tener que poner una denuncia formal contra mi propia madre. Esa idea me revolvía el estómago, pero no tenía alternativa. Esa tarde fui a la estación de policía local con todos los documentos. Me senté frente a un oficial que me escuchó con atención mientras yo trataba de no sonar como un idiota. Le conté que mi madre había fingido estar enferma, que había usado mi dinero y que ahora había abierto una cuenta a mi nombre. El oficial tomó nota y me pidió las pruebas. Le mostré los extractos bancarios, los correos del banco y las capturas de las transacciones.
Me preguntó si sabía dónde estaba ella y le dije que probablemente seguía viviendo con una amiga suya, aunque no estaba seguro. Me dio un formulario para llenar y me explicó que se abriría una investigación. Me dijo algo como: lo entiendo, no es fácil denunciar a un familiar, pero su tono no era de consuelo, era más bien de quien ya ha visto demasiadas historias parecidas. Firmé los papeles y me fui con una mezcla de alivio y culpa. Esa noche me costó dormir. Me quedaba mirando el techo pensando en lo que acababa de hacer. Parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionándola, pero otra parte, la más cansada, la más dolida, sabía que era lo correcto. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Era ella. Me preguntaba si era verdad que la había denunciado, y antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje: ¿de verdad vas a mandar a tu madre a la cárcel? Me quedé mirando la pantalla por un rato, con los dientes apretados. Le respondí solo una línea: no, eso lo hiciste tú sola. No hubo respuesta después de eso. La bloqueé sin pensarlo. Durante las semanas siguientes el banco me mantuvo al tanto. Lograron congelar la cuenta y después de verificar que las compras no coincidían con mis hábitos, me devolvieron parte del dinero. No todo, pero algo. Fue una pequeña victoria, aunque con un sabor amargo. En el proceso descubrí que había intentado abrir otras 2 cuentas en tiendas diferentes usando mi información, pero esas fueron rechazadas porque ya había una alerta en el sistema. Cada vez que el banco me llamaba para actualizarme, me hervía la sangre al pensar en cómo había llegado a ese punto, en cómo alguien que se suponía debía protegerte podía hundirte de esa forma sin pestañear. La noticia de la denuncia se corrió rápido en la familia, aunque no por mí. Alguien, probablemente una de sus amigas, le contó a mis tíos. Como era de esperarse, los teléfonos no tardaron en sonar. Volvieron las llamadas, los mensajes, los sermones disfrazados de preocupación. Mi tía Linda me dijo que como podía meter a mi madre en problemas legales, que debía retirar la denuncia antes de que todo se saliera de control. Mi tío Rick, el mismo que había callado después de ver las pruebas, me mandó un mensaje diciéndome que la familia no se lleva a la cárcel. Ninguno de ellos se ofreció a pagar la deuda o a asumir la responsabilidad, claro. Solo querían que yo cargara con todo y me quedara callado. No les respondí. Les reenvié una copia del reporte policial y les dije que si tanto les preocupaba, que ellos pagaran la deuda. Nadie contestó. A partir de ahí, ella desapareció por un tiempo. No sé si por vergüenza o por miedo, pero su silencio fue casi un alivio. Por primera vez en mucho tiempo pude concentrarme en mí, aunque no sin secuelas. Estaba paranoico. Empecé a revisar todos mis estados de cuenta, cambié contraseñas, cerré perfiles antiguos, actualicé mi dirección en cada documento que tenía. Descubrí que me había dejado con varios recibos pendientes, incluso servicios que estaban a mi nombre pero que ella había usado. Tardé meses en limpiar el desastre. Todo eso me dejó con una desconfianza permanente. Me costaba creer en la gente, incluso en mis amigos. A veces me preguntaba si ella era consciente del daño que estaba causando o si de verdad se creía su propia versión de la historia. Porque cada vez que alguien la defendía, lo hacía repitiendo exactamente lo mismo, que estaba enferma, que no sabía lo que hacía, que yo la había abandonado. Como si todos tuvieran el mismo guión. Llegué a pensar que ella misma se lo había inventado para justificar sus actos. Pero lo que más me jodía era que nadie, absolutamente nadie de mi familia, se atreviera a decirle que estaba mal. Todos la trataban como una víctima y a mí como el hijo ingrato que la había traicionado. Con el tiempo entendí que ya no tenía nada que hacer ahí. No podía reparar esa relación, ni convencer a nadie de la verdad. Mi madre había cruzado un límite que no se puede deshacer, y yo tenía que aceptarlo. En algún momento dejé de esperar justicia o arrepentimiento. Ya no quería verla pagar, solo quería que desapareciera de mi vida. Lo único que me quedó fue la certeza de que, aunque me llamaran cruel, yo había hecho lo correcto. No fui yo quien la metió en problemas, fue ella quien decidió hundirse sola. Y lo peor de todo era que, aun con todo lo que había hecho, una parte de mí sabía que esto no sería el final. Porque con ella, nada terminaba nunca. Actualización 3. 3 meses después de haber puesto la denuncia, cuando ya empezaba a sentir que las cosas se estaban acomodando, me di cuenta de que estaba equivocado. Mi madre no iba a desaparecer tan fácilmente. En ese tiempo logré estabilizarme un poco, el trabajo temporal se convirtió en algo más fijo, pude mudarme a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad y, poco a poco, empecé a sentir que respiraba de nuevo. Me mantenía ocupado,
Trataba de no pensar en el pasado y me repetía que todo lo que había hecho era necesario. Sin embargo, todo eso se derrumbó de nuevo cuando una amiga de la familia me escribió por redes sociales para advertirme que mi madre andaba hablando de mí, y no precisamente bien. Decía que yo la había echado de mi casa sin motivo, que le había robado dinero, y que incluso había inventado la denuncia solo para vengarme de ella. Al principio me reí, porque no me sorprendía. Mentir era su especialidad. Pero cuando empecé a recibir mensajes de parientes lejanos repitiendo esas historias como si fueran verdad, ya no fue tan gracioso. Había logrado poner a medio mundo en mi contra. Algunos me escribieron para preguntarme si era cierto que la había dejado morir sola, otros simplemente me insultaban o me decían que no podía creer que fuera capaz de hacerle eso a mi propia madre. Al principio intenté ignorarlo, pero la bola de nieve crecía. Una prima incluso publicó en Facebook un mensaje indirecto sobre hijos ingratos que abandonan a quienes les dieron la vida. No mencionaba mi nombre, pero todos sabían a quién se refería. En medio de todo eso, un día recibí un mensaje de una mujer que no conocía. Me dijo que se llamaba Marta y que era la dueña de la casa donde mi madre estaba viviendo desde hacía un tiempo. Al principio pensé que era una broma, pero luego me explicó que había encontrado mi número porque mi madre lo había puesto como referencia personal en su solicitud de arrendamiento. Me quedé helado. Dijo que me contactaba porque llevaba 2 meses sin pagar la renta y que había dado excusas extrañas, primero que estaba enferma, luego que su hijo le había robado todo el dinero, y que finalmente había prometido que yo me haría cargo. Cuando escuché eso me hervía la sangre. Le expliqué todo, con calma, pero sin suavizar nada. Le conté la historia completa, desde el principio, y le envié copia del reporte policial y de las pruebas del fraude. Marta me agradeció y me dijo que entonces entendía por qué mi madre siempre parecía tener una excusa diferente. Me contó que se la pasaba quejándose de todos, que decía estar enferma pero nunca iba al hospital, y que se hacía la víctima frente a los vecinos. Me aseguró que tomaría cartas en el asunto y que no volvería a permitir que usara mi nombre. Un mes después me volvió a escribir para contarme que la había echado. Dijo que no lo hizo por maldad, sino porque ya no podía seguir soportando las mentiras y los retrasos. Mi madre se fue de ahí con lo poco que tenía y, según supe después, se mudó al sótano de mi tía Linda. Era casi irónico, porque Linda fue la que más me criticó por haberla echado. A partir de ahí dejé de recibir mensajes por un tiempo. Mi madre estaba ocupada en su nuevo refugio, pero eso no significaba que hubiera aprendido algo. Al contrario, desde el sótano de mi tía siguió alimentando la historia de que yo era un desalmado. Empezó a decir que la denuncia era falsa, que la policía no había encontrado pruebas y que todo había sido un malentendido. Cada vez que alguien de la familia la escuchaba, me llegaban rumores diferentes. Unos decían que estaba enferma otra vez, otros que había intentado quitarse la vida, y otros que había conseguido un abogado para demandarme por difamación. Ninguno de esos rumores era cierto, pero todos servían para mantenerla como el centro de atención. Mientras tanto, yo hacía lo posible por seguir adelante. Había conseguido un trabajo estable en una empresa de mantenimiento industrial en otra ciudad y empecé a ahorrar de nuevo. Era extraño vivir sin estar esperando el siguiente drama familiar, sin llamadas, sin chantajes. La tranquilidad se sentía rara, pero al mismo tiempo liberadora. Sin embargo, no podía evitar que el pasado me alcanzara de vez en cuando. Me daba miedo abrir el correo, por si encontraba otra sorpresa suya. Revisaba constantemente mis cuentas bancarias, como si esperara ver aparecer un cargo nuevo. Era agotador, pero no confiaba en que realmente hubiera terminado. La confirmación de que no había cambiado llegó unos meses después, cuando me enteré de que había intentado usar mi nombre de nuevo para solicitar asistencia estatal. Al parecer, en el formulario puso que yo vivía con ella y que la mantenía económicamente. No sé cómo se enteraron de eso, pero un día me llamó una trabajadora social para confirmar los datos y se sorprendió cuando le expliqué que ni siquiera hablaba con esa mujer desde hacía meses. Por suerte, eso se resolvió rápido, pero me dejó claro que ella seguía buscando formas de usarme. Era como si no pudiera aceptar que ya no tenía poder sobre mí. Con el tiempo, algunos familiares empezaron a ver la verdad. No porque yo se las demostrara, sino porque ellos mismos empezaron a sufrir su manipulación. Mi tía Linda me llamó una noche, con voz cansada, para decirme que ya no sabía qué hacer con ella. Me contó que mi madre se había metido en su casa solo por unos días y llevaba más de 3 meses sin moverse de ahí.
No ayudaba con los gastos, se apropiaba de las cosas de los demás y hacía escenas cada vez que alguien la enfrentaba. Linda me dijo que por primera vez entendía lo que yo había vivido, que esa mujer era agotadora. Me reí, no con burla, sino con resignación. Le dije que ya era tarde, que si esperaba compasión de mí, no la iba a encontrar. Linda no me culpó. Dijo que ahora sabía que yo no era el monstruo que todos habían pintado. Esa llamada fue la primera vez que sentí algo parecido a una redención. No porque necesitara que me dieran la razón, sino porque me di cuenta de que no estaba loco. Durante tanto tiempo me hicieron sentir como si yo fuera el problema, el ingrato, el exagerado, y escuchar de alguien más que no era así fue como quitarme un peso de encima. Me di cuenta de que no se trataba de venganza ni de castigo, sino simplemente de poner límites. Y aunque suene cursi, esa fue la primera vez en años que dormí tranquilo. A partir de ahí, cada vez que alguien nuevo se daba cuenta de quién era en realidad, me sentía un poco más libre. Su red de mentiras empezaba a romperse sola. No tuve que hacer nada, solo dejar que la gente la conociera de verdad. Y cuando finalmente la echaron de la casa de mi tía, ni siquiera me lo dijo ella. Me enteré porque un primo me mandó un mensaje contándome que había terminado viviendo con otra amiga, alguien que apenas conocía, y que andaba buscando ayuda porque su hijo la había dejado sin nada. Ya no sentí rabia, solo cansancio. Ya no me importaba dónde estaba ni qué hacía. Lo único que me importaba era mantenerla lejos. Con el paso de los meses empecé a entender algo que me costó mucho aceptar. Hay gente que no cambia, no porque no pueda, sino porque no quiere. Y mi madre era una de esas personas. Vivía de las excusas, del drama y de la culpa ajena. Yo pasé toda mi vida tratando de salvarla, de justificarla, de encontrarle una explicación. Pero ese mes, cuando vi cómo su mundo se iba desmoronando sin que yo hiciera nada, entendí que el mejor castigo para alguien como ella no era gritarle, ni denunciarla, ni humillarla. Era simplemente dejarla sola. Actualización 4. Habían pasado alrededor de 6 meses desde la última vez que supe algo concreto de mi madre. La vida empezaba a sentirse más estable. El trabajo marchaba bien, mi jefe me respetaba y hasta había logrado conseguir un par de amigos con los que salía de vez en cuando a tomar unas cervezas después de turno. Por primera vez en mucho tiempo podía hablar de algo sin sentir que el tema terminaría en un conflicto familiar. Empecé a disfrutar de lo cotidiano, cosas simples como cocinar algo para mí o llegar a casa y no tener que escuchar a nadie quejarse. Pero esa tranquilidad, como siempre pasaba cuando se trataba de ella, no duró mucho. Una tarde, al volver del trabajo, encontré un mensaje de voz en el teléfono. Al principio pensé que era algo del banco o alguna notificación de servicios, pero en cuanto escuché los primeros segundos, supe de inmediato que era ella. Su voz sonaba frágil, casi temblorosa, y decía que estaba enferma otra vez. Me pedía que no la ignorara, que necesitaba verme, que esta vez era en serio. Lo dijo de una manera tan calculada que por un instante sentí esa punzada vieja en el pecho, esa mezcla de rabia y culpa que me acompañó toda la vida. Me quedé escuchando el mensaje completo sin moverme, tratando de identificar si estaba actuando o si de verdad algo le pasaba. Pero era la misma cantaleta de siempre, frases manipuladoras, dramatismo barato y esa forma suya de apelar a la compasión. No dijo de que estaba enferma, ni mencionó doctores, ni tratamientos, solo repitió que necesitaba verme, que no tenía a nadie más, que era mi deber como hijo. Terminé borrando el mensaje sin pensarlo. No porque me diera igual su salud, sino porque ya no podía caer en ese juego otra vez. Los días siguientes siguieron llegando llamadas de números distintos. Primero eran mensajes con tono triste, luego pasaron a reclamos, y más tarde a amenazas veladas de que algún día me arrepentiría. No contesté a ninguno. Cambié otra vez de número y bloqueé todos los contactos posibles. Me sentía cansado de revivir el mismo ciclo una y otra vez. No era difícil adivinar cómo iba a continuar, primero la manipulación emocional, luego la autovictimización y, si no lograba obtener lo que quería, la difamación. Ya conocía de memoria su guión. Unas semanas después, mi hermana menor, con quien apenas tenía contacto, me llamó por sorpresa. Ella siempre había estado más del lado de mi madre, no porque la apoyara ciegamente, sino porque nunca se atrevió a confrontarla. Me dijo que mamá estaba mal, pero enseguida aclaró que no físicamente, sino mentalmente. Según ella, estaba obsesionada conmigo, hablaba de mí todo el tiempo, decía que yo la había abandonado y que iba a hacer justicia.
Me dijo que había intentado conseguir dinero prestado usando mi nombre otra vez, que incluso había preguntado si podía emprender acciones legales. No supe si reírme o preocuparme. Lo único que sentí fue agotamiento. Mi hermana me pidió que hablara con ella, que al menos la llamara, que tal vez eso la haría calmarse. Le respondí que no iba a hacerlo. Le expliqué que cada vez que le abría la puerta, literal o emocionalmente, lo único que lograba era darle poder para seguir destruyéndome. Mi hermana no insistió, pero su tono me dejó claro que me consideraba frío. Le dije que frialdad era lo que me salvaba, y que si algún día pasaba por lo mismo, lo entendería. Con el tiempo, el tema empezó a perder peso. Ya no me despertaba pensando en ella ni revisaba el teléfono con miedo a encontrar su nombre. Me centré en trabajar, en pagar mis cuentas, en construir algo mío, algo que no pudiera derrumbar con una mentira. Me hice el hábito de no hablar de ella. En el trabajo decían que yo era reservado, y supongo que tenían razón. Aprendí a hacerlo porque ya no quería que nadie tuviera el control de mis emociones. Pero aunque no lo dijera, había momentos en los que me venía su imagen a la cabeza, especialmente cuando veía madres con sus hijos. No lo hacía con nostalgia, sino con una sensación extraña, como si me preguntara qué se sentía tener una relación normal. Un día, mientras estaba en la tienda comprando víveres, me crucé con una de sus viejas amigas, una de esas mujeres que siempre andaban metidas en el chisme. Apenas me vio, me saludó con una sonrisa incómoda y me soltó que había visto a mi madre en la iglesia del barrio pidiendo ayuda. Dijo que contaba una historia donde yo la había abandonado mientras agonizaba. La escuché sin interrumpirla, sabiendo que cada palabra era otra versión de su eterna novela. Cuando terminé de pagar, la mujer me miró con cara de lástima y me dijo que debía perdonarla, que uno no elige a la familia. Le respondí que justamente por eso uno también puede decidir cuándo apartarse. Esa noche pensé en cuánto había cambiado mi forma de sentir. Antes, cada vez que alguien me hablaba de ella, me hervía la sangre. Ahora solo sentía una distancia enorme. Me había convertido en alguien que ya no reaccionaba a sus provocaciones. Era como si ella siguiera hablando en una habitación cerrada y yo estuviera afuera, escuchando solo el eco. Me di cuenta de que esa indiferencia era, en realidad, la mejor venganza. No necesitaba gritarle, ni humillarla, ni buscar que pagara legalmente. Bastaba con ignorarla. Porque lo único que siempre buscó fue atención, y al quitársela, la dejaba sin su droga principal. Un par de meses después, mi hermana volvió a llamarme. Esta vez no para pedirme que la perdonara, sino para contarme que mamá seguía inventando enfermedades. Decía que tenía problemas en el corazón, luego que era algo en los pulmones, después volvió a hablar del tumor de antes. La familia, cansada, ya no le creía. Mi tía Linda la había echado definitivamente, y ahora se quedaba en casa de una conocida que apenas la soportaba. Nadie quería hacerse cargo. Mi hermana me confesó que incluso había intentado entrar al hospital fingiendo un colapso para que la admitieran, pero los doctores no encontraron nada. Me escuchó en silencio todo el rato, esperando que dijera algo, pero no tuve nada que decir. Solo le dije que no pensaba involucrarme. A veces me preguntaba qué la llevaba a ese nivel de autodestrucción. No sé si era soledad, culpa o simple egoísmo. Pero lo que sí sabía era que yo ya no podía ser su rehén emocional. Lo entendí con claridad una tarde, cuando volví a escuchar su voz sin querer. Había dejado el correo de voz activo por cuestiones del trabajo, y entre los mensajes había otro de ella. Esta vez lloraba, decía que estaba segura de que se iba a morir pronto, que no quería irse sin verme, que aunque la odiara, seguía siendo mi madre. Apagué el teléfono. No lo volví a encender hasta el día siguiente. No podía permitir que sus palabras me envenenaran otra vez. Me había tomado años llegar a ese punto, y no iba a retroceder. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. No supe más de ella ni de su supuesta enfermedad. A veces alguien mencionaba que la habían visto caminando por el vecindario o que estaba vendiendo cosas usadas, pero no me interesaba. Aprendí a no buscar su nombre, a no preguntar. Cada silencio era una pequeña victoria. Me di cuenta de que no siempre la venganza viene en forma de castigo visible. A veces es simplemente vivir bien, sin que la persona que te dañó tenga acceso a ti. Y eso, en su caso, era lo que más la destruía. Una noche, revisando papeles viejos, encontré el informe del fraude bancario, el que ella provocó. Lo leí con calma, y al final, en una hoja suelta, había una nota del oficial que atendió el caso, escrita a mano: este tipo de abuso familiar es más común de lo que crees.
Lo importante es que te mantengas firme. La guardé otra vez, y entendí que eso era lo que había estado haciendo todo el tiempo, mantenerme firme. Ya no tenía odio, ni tristeza. Solo determinación. Si algún día decidía buscar ayuda real, ya no sería conmigo. Había aprendido a vivir sin su sombra, y esa era la única forma de cerrar el círculo. Actualización final. Pasó casi un año desde la última vez que supe algo directo de ella. La vida había cambiado por completo, tanto que a veces me costaba reconocerme. Ya no me levantaba con esa ansiedad constante de revisar si tenía llamadas o mensajes, ya no vivía con el miedo de encontrarme alguna sorpresa suya en el correo o una nueva deuda a mi nombre. Había logrado mudarme a otra ciudad, lo suficientemente lejos como para que nadie de mi antigua vida pudiera aparecerse sin avisar. Tenía un trabajo estable, compañeros decentes y un pequeño apartamento que mantenía ordenado solo porque me gustaba sentir que ese espacio era mío, no un lugar que alguien pudiera invadir o convertir en campo de batalla. Me tomó tiempo entenderlo, pero esa tranquilidad era algo que nunca había tenido antes. Aprendí que el silencio puede ser una bendición cuando durante años fue un lujo imposible. Un día cualquiera, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Ya había aprendido que la mayoría de las cosas urgentes no llegan así. Pero cuando revisé el buzón de voz más tarde, descubrí que no era un mensaje cualquiera. Era una persona del Departamento Estatal de Servicios Sociales. Me hablaba con tono formal, diciendo que necesitaban confirmar algunos datos relacionados con una solicitud de beneficios presentada recientemente, a nombre de mi madre. Lo raro fue que, según el registro, ella había declarado que yo vivía con ella y que era su responsable económico. Me quedé escuchando el mensaje con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Después de todo lo que había pasado, todavía seguía usando mi nombre. Esa misma tarde llamé al número que dejaron. Me atendió una trabajadora social muy amable, de esas que se nota que ya han escuchado historias peores, pero que aún intentan mantener la calma y la cortesía. Le expliqué quién era y lo que había pasado, le di mi información y le conté brevemente que tenía una denuncia previa por fraude familiar. Hubo un silencio breve, de esos en los que uno siente que la otra persona está procesando lo absurdo de lo que acaba de escuchar. Luego me dijo que, de hecho, esa solicitud estaba bajo revisión porque habían encontrado inconsistencias. Según los registros, yo trabajaba en otra ciudad y no vivía con ella desde hacía más de un año. Le confirmé que era correcto, que no tenía relación alguna con esa mujer. Me agradeció por la información y me dijo que probablemente abrirían una investigación por fraude en asistencia social. No sentí alegría, pero sí una especie de alivio silencioso. No porque quisiera verla en problemas, sino porque, por primera vez, las consecuencias estaban llegando sin que yo tuviera que mover un dedo. Semanas después me volvió a llamar la misma trabajadora para agradecerme. Me contó que habían suspendido sus beneficios mientras revisaban su caso y que, según lo que habían descubierto, no era la primera vez que lo intentaba. Por lo visto, había usado nombres de varios familiares para tramitar distintos apoyos, algunos a nivel estatal y otros a través de fundaciones privadas. Me pidió que confirmara algunos datos y le di todo lo que necesitaba. Cuando colgamos, me quedé un largo rato mirando el teléfono. No sentía orgullo, ni satisfacción, ni siquiera rabia. Solo cansancio. Era como ver una película repetida en la que el final siempre es el mismo. Ella buscando manipular, engañar, y finalmente cayendo sola. Un par de días después mi hermana me llamó. Me dijo que mamá estaba furiosa porque le habían congelado los cheques, que decía que yo la había denunciado otra vez y que había prometido hacerme pagar. Le dije que no tenía nada que ver con eso, que las consecuencias llegaban por sí solas. Mi hermana no insistió mucho, parecía resignada. Me contó que la situación estaba mal, que nadie quería hacerse cargo de ella, que vivía en una casa compartida con otras personas y que la echaban constantemente por inventarse historias o quedarse sin pagar. Dijo que se había vuelto una sombra de lo que era, que ya nadie le creía, y que pasaba los días llamando a viejos conocidos para que le prestaran dinero o al menos la escucharan. No le deseé nada, ni bien ni mal. Le dije a mi hermana que no quería saber más y que, por favor, dejara de actualizarme. Colgué sin culpa. Con el tiempo, entendí que la verdadera venganza no había sido echarla de mi casa, ni denunciarla, ni bloquearla. Fue algo más simple y más poderoso, el silencio. Esa distancia que tanto me costó mantener fue lo que finalmente la destruyó. Porque ella no sabía vivir sin alguien que la escuchara, sin alguien que cargara con sus dramas, sin alguien que la salvara.
Y cuando ya no tuvo a nadie que respondiera, cuando sus mentiras empezaron a chocar con la realidad y se fue quedando sin público, se desmoronó sola. La gente como ella necesita atención como el aire. Negársela fue mi forma más efectiva de cerrar el ciclo. A veces me preguntan si me arrepiento. Algunos conocidos que saben la historia me dicen que debería darle otra oportunidad, que la sangre tira, que uno solo tiene una madre. Y cada vez que escucho eso, pienso en las noches sin dormir, en las deudas, en los trabajos perdidos, en las lágrimas falsas, en las amenazas y en las veces que me hizo sentir culpable por querer tener mi propia vida. Pienso en la cantidad de veces que prometió cambiar y en cómo cada una de esas promesas terminó siendo otra mentira. Y no me arrepiento. No podría volver atrás ni aunque quisiera. Aprendí a vivir con la ausencia y a convertirla en paz. Hay días en los que, por costumbre, todavía me descubro revisando mentalmente si hice lo correcto. Supongo que es inevitable, porque los vínculos con una madre no se borran como un número en el teléfono. Pero cada vez que me asalta la duda, recuerdo la última imagen que tengo de ella, sonriendo en la playa, con un trago en la mano, mientras yo pasaba las noches cuidando una casa vacía, pensando que estaba a punto de morir. Esa imagen es suficiente para recordarme quién es ella realmente y qué lugar ocupa en mi vida. Hace poco encontré una caja con papeles viejos mientras ordenaba el closet. Entre facturas, recibos y documentos del banco, estaba la nota que le dejé el día que la eché de mi casa. La misma que decía, te deseo una larga recuperación. La leí un par de veces y me di cuenta de que, sin querer, esa frase terminó siendo una especie de cierre simbólico. En ese momento la escribí con rabia, como una forma de venganza pequeña, pero ahora la interpreto distinto. Le deseo que se recupere, sí, pero no de una enfermedad física, sino de todo lo que la corroe por dentro, la manipulación, la mentira, la necesidad constante de victimizarse. Y si no lo hace, no es mi problema. Ya no tengo que cargar con su historia. Cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que la verdadera lección no fue sobre el perdón, sino sobre el límite. Hay cosas que simplemente no se perdonan, no porque uno guarde rencor, sino porque volver a abrir esa puerta sería volver a hundirse. A veces amar a alguien significa también alejarse para siempre. Y aunque suene cruel, esa fue la única forma en la que pude salvarme. No necesito verla pagar ni sufrir. Saber que por fin vivo sin su sombra es suficiente. Hoy sigo con mi vida, sin buscar explicaciones, sin justificar el pasado. No sé dónde está ni qué hace, y no me interesa saberlo. Lo único que tengo claro es que sobreviví a todo lo que ella intentó destruir, y que la venganza más completa fue reconstruirme sin que ella tuviera parte en ello. No necesito reconciliaciones ni finales felices. Solo necesito mantener la distancia. Y cada día que pasa sin escuchar su voz, sin verla en mi puerta, sin sentir su presencia, se siente como una pequeña victoria. Una venganza silenciosa, pero definitiva.